Está todo sincronizado ahí con la Thais. En verdad yo estaba esperando que me lo preguntaran. Ya, en fin, ahora sí que sí. Voy a poner el chat, que perdónenme que estoy aquí como medio descuadrado. Perfecto. Examen, ahí voy. No. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Ya, que pasemos todos tranquilos y salgan rápido de vacaciones, porque así descansan un poquito y disfrutan a la familia. Ya, ok. ¿Qué nos toca hoy día? Nos toca mecánica de fluidos. Bueno, obviamente es una sección que puede ser un poco difícil, ¿ya? Así que, bueno, vamos a tratar de atenderlo con el tiempo en que de alguna manera tenemos, porque en realidad son tres conceptos claves nomás los que vamos a intentar ver hoy día, o tres principios o teorías básicas, pero como les decía hace un momento, para poder llegar a ellas es un buen set de conceptos, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, porque realmente puede ser que necesitemos acelerar en algún momento de la jornada, ¿ya? Voy a poner mi cronómetro, desde ahora voy a contar 40 minutos más o menos, 45, ¿ya? Para que nos vayamos al descansito. Voy a tratar de cuadrar los tiempos lo mejor posible, ¿ya? Bueno, ¿cómo se sienten hoy? Para que me puedan compartir, tenemos 28 personas en la perita, se las mando de nuevo al tiro. Aquí va la pera, para quienes quieran compartir conmigo. Ya, tenemos soñolencia, por supuesto, eso está siempre dado. Algunas personas medias tristonas, ya, eso tampoco es bueno. Bueno, lo otro se puede suplir con un poco de interés, pero ya, harta gente alegre, eso también es positivo. Tenemos quizás los dos ánimos más notorios, ¿eh? Tienen que ver con la somnolencia, quizá la alegría, eso es positivo. Los dos quizá, independiente de que puedan tener algún grado de complicación en términos de la atención de la clase, no importa, de alguna manera se pueden ambos paliar y, bueno, obviamente sumar. Así que, no, en general, bien. Algunas personas me frustradas, ya, ok. Vamos a ver si funciona esta clase hoy día. Pues. Ya tengo harto que contarles. Bueno, no sé si les agrada esta cuestión de compartir como experiencias relativamente cotidianas respecto a la materia, pero si no, me dicen que no, pues profe, avancemos y avanzamos. No tengo ni un atado. Pero de todas maneras, como siempre, les dejé actividades alternativas en el caso de que quieran abordarlas y ahí empezar a jugar. ¿Ya? Oh, trauma con mecánica de fluidos, chuta, ya. Bueno, es traumante, hay que decirlo. Y en la universidad, bueno, a ustedes no les va a tocar eso, ¿eh? Pero si es que después se les ocurre tomar algún curso un poco más avanzado de mecánica de fluidos, realmente es para llorar. O sea, el explicar el cómo funciona una tetera, ni se imaginan lo peludo que es. Realmente es complicadísimo. Ustedes van a pensar que es talla, pero la razón por la que no aparecen teteras hirviendo en los juegos, por ejemplo, tiene una explicación realmente clara. La ecuación de Stokes no ha sido resuelta hasta el día de hoy y es uno de los problemas del milenio, así que la razón de eso es principalmente porque es muy compleja y es una ecuación caótica. Entonces, no podemos modelar una tetera de manera fácil, por ende no la podemos poner en los PlayStations. Así que, de momento, no. Muy complejo. ¿Ya? Bueno, en fin. Objetivos del día de hoy. Conceptos básicos, comprender algunos conceptos básicos de hidrostática e hidrodinámica. Pero como les decía yo, vamos a pasar por varios conceptos. Espero poder verlos con completitud, porque realmente si no, vamos a tener que dejarlo como en una especie de actividad dentro de las guías de trabajo, porque realmente pueden llegar a ser un poco complicados. ¿Ya? Aplicar estos aprendizajes de presión hidrostática que no se mencionan en la parte de comprender, pero estos son nuestros tres objetivos del día de hoy, conceptualmente hablando por lo menos, los aprendizajes de presión hidrostática, empuje y el teorema de Bernoulli en situaciones físicas propuestas, que obviamente el aplicar está asociado al concepto del seminario. ¿Ya? Así que vamos a tratar de abordarlo todo ahí. Y bueno, conceptos relativamente clave, porque como les decía yo, son varios. Bueno, presión, densidad, presión hidrostática, principio de Arquímedes, teorema de Bernoulli y el concepto de caudal. Son algunas cosas básicas para poder tener dentro de la clase y para ponerle atención, por supuesto, porque obviamente esta cosa se puede complejizar harto, insisto. ¿Ya? Estoy atento al chat, así que me van a ver poniendo la cabeza aquí de un lado a otro y si es que se me pasa algún mensajito, porfa, les pido a los que estén un poco más atentos y que estén dispuestos a hablar con el micrófono, me digan, profe, ¿sabe que se le están pasando alguna duda? ¿Ya? Ok, cuéntenme, ¿se entiende todo o no? Ah, viste, están ahí tirando la talla con la tía. No.
Era el hermano de la Thais. Yo también la vi. Bueno, ahí saludamos. Ahora nos enfocamos con la clase. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? ¿Estamos cierto? Pueden responder en Peer Deck o en Zoom. Ya. Fue una parte alegre, hay que decirlo. Hay que agradecerle ahí a la Thais. Y a su hermano, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto. Se entienden todo aquí. Vamos a avanzar. Ya, comienza nuestra clase. Insisto, yo sé que hay algunas personas que están un poco frustradas el día de hoy. Pueden estar un poquito complicadas por su situación personal, lo que sea que les esté pasando. Pero traten de desarrollar una buena actitud. Siempre es buena idea. ¿Ya? Bueno, esto lo compartió el profe Jorge. Se los dejo yo aquí relativamente sencillo. Ya lo mencioné, pero son los tres grandes conceptos. Presión hidrostática, principio de Arquímedes y teorema de Bernoulli. Ya, para tenerlo presente. Creo que no me quedan... Perdón, que me están llegando aquí algunas notificaciones de que hay gente tocando la puerta. Aquí está. Voy a dejar un poco más acá, no se me... Ya, perfecto. Ahí sí, perdón. Ya, primer concepto entonces, este es relativamente sencillo. Vamos a tratar de ayudarnos aquí un poquito, sobre todo si no lo conocen desde el colegio. El concepto de densidad es un concepto muy engañoso, así que hay que tratar de tenerle un poco de paciencia. El concepto de densidad, si bien es muy cotidiano, vincula dos elementos clave de la materia. Son dos propiedades de la materia importantes: la masa y el volumen. ¿Ya? Entiéndase masa como la cantidad de materia, ya que es difícil de expresar esta cuestión, porque en realidad cuando uno dice masa, chuta, ya la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas, la cantidad de algo, no. Bueno, lo material podríamos nombrarlo así en palabras sencillas, ¿ya? Quizá algunos se van a complejizar aquí en términos como de la cuántica y quién sabe qué cosa, pero la cantidad de particulitas que hay la vamos a entender de alguna manera como el concepto de masa, ¿ya? Y a diferencia de eso, el concepto de volumen se da entendido como cuánto espacio estás considerando. Espacio, entiéndase obviamente el uso de las tres dimensiones geométricas que tiene nuestro universo, por lo menos hasta ahora, ¿ya? O por lo menos el fácil, porque en realidad son cuatro, pero es largo, ancho y alto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto espacio ocupa un elemento? Se da por entendido que es su volumen, ¿ya? Bueno, voy a avanzar un poquito. ¿Cómo se define la densidad en términos algebraicos? Esto es relativamente sencillo. Parece una letra P, pero no lo es. Es una letra Rho, griega, ¿ya? Es como una cola de chancho media extraña, ¿ya? La densidad entonces va a ser la masa dividida en el volumen. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tú quieres saber cuánta masa hay por cada unidad de volumen. Si es que ustedes lo asocian rápidamente con el concepto de razón de cambio, podría ser algo así. O sea, cuánta masa ustedes tienen por cada unidad de volumen que se esté trabajando. Obviamente esto va a tener algunas complicaciones en términos de unidades, porque en física, en general, la masa se trabaja en kilogramos y el volumen se trabaja en metros cúbicos. Pero puede llegar a ocurrir que en términos un poco más prácticos, ya como para carreras de química o para carreras de biología, es más común ocupar el gramo sobre el centímetro cúbico, ¿ya? No siempre va a ser así, pero tienen que tenerlo en consideración, que aquí no hay ninguna unidad de medida preponderante por sobre la otra, ¿ya? Ideal que de alguna manera consideren las dos, ¿vale? Bueno, y hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende bien o no? ¿Sí? Parece que sí. Leo el chat, ¿eh? Por si acaso. Ya. Una buena moraleja para de alguna manera empezar a introducir un poco del análisis. Yo sé que no es parte de todo lo que tenemos que ver, pero sí les recomiendo esto como un tip. Cada vez que ustedes comparen la densidad de alguna cosa con otra, porque esto va a pasar en los ejercicios en general, yo les recomiendo dejar una de estas variables fija. ¿Qué quiere decir eso? Si suponemos que hay una densidad de un cierto cuerpo que son 1000 kilogramos por cada metro cúbico, que esto podría ser el agua, muy famosa por lo demás, y la comparamos con otro, por ejemplo, otro objeto que podría tener una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, bueno, es evidente decir que uno es menos denso que el otro. En este caso el 2 es menos denso que el objeto 1. Y eso está ok.
pero puede llegar a ocurrir que a lo mejor estas cantidades no van a ser tan evidentes como para poder imaginarlas. Me explico. Tú podrías tener 1000 kilos de agua y a lo mejor tener, no sé, 1000 kilos del otro elemento, que en este caso es el elemento 2, ¿ya? Obviamente, en este caso, por ser este menos denso, debería ocupar un mayor volumen. ¿Ya? Porque a pesar de tener la misma masa, nosotros sabemos que su densidad, al ser menor, debemos considerar que si consideramos la misma masa, bueno, es porque está ocupando un mayor volumen. ¿Ya? Eso es algo relevante. No olvidarlo, por favor. Entonces, cuando ustedes tengan dos cantidades comparables, yo les sugiero que siempre dejen una fija. Que sea la masa, la misma masa o el mismo volumen, cualquiera de las dos, pero no lo analicen así como en bruto. Y tampoco le agreguen cálculo mental porque en realidad la densidad es muy engañosa en general. ¿Ya? Así que no hagan el cálculo en la cabeza porque para eso están las calculadoras. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Voy a avanzar. Son solo tips, por si acaso. Bueno, elemento importante, esto es un instrumento solamente, hago solamente la mención. Esto es un instrumento que se inventó hace mucho tiempo, se le atribuye a Hipatia, y se utiliza bastante para poder medir densidades. Es re difícil medir experimentalmente una densidad. Muy, muy difícil. En general, ¿qué es lo que uno hace? Como para contarles un poco la experiencia. Uno en general calcula la masa de un cuerpo, como tradicionalmente se ha venido haciendo los últimos 2000 años, y podrían agarrar una balanza, no sé, alguna cosa por el estilo, o derechamente una cuestión que mida su masa, y después calcula el volumen y divide las dos cuestiones. ¿Ya? El problema no está en la masa, el problema está en el volumen. ¿Ya? Y esto es una historia bien antigua porque obviamente, bueno, de ahí vamos a entrar en eso, que tiene que ver con Arquímedes. ¿Ya? Y obviamente vamos a desembocar en un problemita que tiene que ver con el empuje y todo, pero el verdadero problema de un cuerpo termina siendo su forma, porque su forma puede ser irregular. La masa no es tanto, pero la forma es complicada. ¿Ya? Para arreglar ese problemita, tenemos un instrumento que el día de hoy se usa harto y se llama densímetro. ¿Ya? Más de algunos de ustedes, no estoy seguro si alguno de aquí hace cerveza, pero la gente que hace cerveza ocupa harto el densímetro porque eso determina el grado alcohólico de la muestra. ¿Ya? Se los cuento porque yo he hecho, así que es muy interesante, muy, muy interesante. Sí, es de las cosas más entretenidas. De hecho, mi hermano hacía en algún momento y yo aprendí y al final, de hecho, mejoré la receta. Una cerveza belga maravillosa, de vikingo. Así que eso, solamente comentarios, ¿vale? Vamos a avanzar. ¿La receta? Sí, se las comparto, no hay problema. Si hacer cerveza es como tomarse el té, ¿no? Uno remoja la cuestión y listo. Ya, voy a avanzar en esta diapo porque esta es la que compartió nuestro profe Jorge. Y bueno, sale resumido más o menos lo que yo ya les había hablado, ya el tema de la densidad, pero aparece un concepto nuevo en su presentación, ¿ya? El concepto de presión hidrostática. ¿Ya? Es algo que vale la pena que se los mencione porque obviamente, creo yo, la mayoría de ustedes no lo conocen, creo. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo es o qué se entiende por presión hidrostática? Es la fuerza por unidad de área asociada a una columna de materia que está sobre una superficie dada, que en este caso se va a llamar A. Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿ya? Así que voy a tratar de alguna manera de simplificarlo. Escríbanme por favor en el chat, y esto se lo voy a pedir ahora como un favor. Escríbanme en el chat si se entiende la definición de presión hidrostática. Sean súper sinceros y sinceras, ¿ya? Para saber si es que tengo que avanzar en algún concepto un poco previo. Díganme ahí en el chat del Zoom si se entiende, por favor. Sí, no. Sí, puedo. Ya, perfecto. Ya. Ok, miren, vamos a hacer un experimento muy sencillo, ¿ya? Así que para que entiendan un poco las ideas. Hay varias cuestiones. Descompongamos un poco el concepto de presión hidrostática. Tenemos dos palabras, presión e hidrostática. ¿Ya? La palabra hidrostática es la más fácil. Hidros habla de fluidos, ¿ya? En general. Y estática, fluidos en reposo, fluidos estáticos, ¿ya? Así que, para partir sencillo, la presión hidrostática es una presión de fluidos que se consideran en reposo. No hay movimiento aquí, ¿ya? Muy importante.
Y el segundo término, que alude a presión, lo vamos a vivir, por así decirlo, ¿ya? Espero que así sea. Bueno, si tienen un lápiz por acá cerca, fíjense en esto. Voy a tomar un lápiz, estoy aquí mostrándolo, nada por aquí, nada por acá, ¿ya? Aquí tengo un lápiz Bic común y silvestre, y voy a hacer un gesto clásico, presionar el lápiz desde atrás con mi dedo gordo. Ahí. Y voy a poner con una cierta fuerza, ¿ya? Si lo hacen ustedes, sería fantástico, ¿ya? Porque quizá van a experimentar esto y se van a acordar de eso después cuando ya no les haga clase. ¿Ya? En fin, presionan acá. Ahora, den vuelta el lápiz. Y con el mismo dedo, presionen con la misma fuerza. My goodness, paso. Bueno, ¿y por qué pasa, Francisco? ¿Qué es lo que pasa aquí? Te voy a ocupar a ti como de... ¿Puedes activar el micrófono, no? O... Ya, ok. Amanda dice que hay menor área, perfecto. Mayor presión, ok. Pero pensemos en lo que pensaría cualquier persona silvestre que se encuentra con este problema. Pues. Apliqué la misma fuerza. ¿Por qué tengo efectos distintos? Ahí dice Fabián, chao dedo. Duele más, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el concepto de fuerza es absolutamente insuficiente para poder explicar el dolor. El dolor que ustedes van a percibir es menor cuando presionan la tapa o la parte de atrás y mayor cuando presionan la punta. A pesar de estar teniendo la misma fuerza, no podemos ocupar el concepto de fuerza solo para poder explicar el dolor. Entonces tenemos que mezclarlo con algo. Y aquí es donde de alguna manera aparecen los conceptos un poco más elaborados. La fuerza es demasiado fundamental para poder explicar estas cosas, muy fundamental, muy en lo básico. ¿Ya? Entonces, ¿con qué lo mezclamos? Como decía Amanda hace un ratito, lo vamos a mezclar con el concepto de área. Y si mezclamos esas dos cuestiones, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Fuerza es insuficiente, hay que mezclarlo de alguna manera con el área. Y si la mezclamos para poder explicar, por ejemplo, esta situación de dolor, vamos a encontrarnos que al aumentar la fuerza, debería aumentar, por ejemplo, este concepto que estamos tratando de hablar. Y si disminuye el área, o sea, si la punta era el lugar donde estábamos presionando, este valor debe aumentar. Pensemos que estamos describiendo el dolor, por así decirlo. Si aumentamos la fuerza, aumenta ese dolor. Si disminuimos el área, tiene que aumentar ese dolor. Entonces, este concepto, por así decirlo, es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza. Y cuando uno mezcla esas dos cuestiones, aparece un concepto que llamamos presión, que involucra la fuerza e involucra el área. Sigue siendo muy fundamental, pero aún así es un poco más completo, ¿ya? No ocupa solamente la fuerza, ocupa la fuerza y el área. Si nosotros de alguna manera ocupamos las unidades estándar del sistema internacional, la fuerza se mide en newtons, el área se mide en metros cuadrados, y como esta unidad obviamente se volvió famosísima, muy famosa, hubo que nombrarla en pos de alguien que hubiese estudiado esto obviamente mucho más. Y esa persona fue Blaise Pascal. Así que el newton partido en el metro cuadrado se le suele llamar pascal. Así que la presión se mide en pascales. ¿Se entiende, no? Concepto de presión, ¿todo bien? ¿Pueden decirme ahí un poco, darme su feedback en Zoom? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hablando de presión hidrostática ahora. La presión hidrostática sería la presión que ejercen los fluidos en reposo. ¿Entendido, cierto? Todo calza. O sea que esta expresión y hidrostática es un chamullo, porque el nombre por lo menos me complicaba. Sí, o sea, a fin de cuentas, miren, en términos coloquiales y muy sencillos, en realidad lo que estáis haciendo es describir qué fuerza ejercen sobre cierta área los fluidos. ¿Cachai? Es muy sencillo. Ahora, obviamente el aparataje matemático y toda esa cuestión claramente complejiza las cosas, pero entendiendo la idea, bueno, ya tenemos una buena partida. ¿Ya? Bueno, aquí dice fuerza por unidad de área, presión, ¿ya? Aquí lo tenemos claro, asociada a la columna de materia que está sobre la superficie A. O sea, que si tú tienes una columna de material posada sobre una cierta área, voy a ponerlo un poquito mejor,
una columna de material posada sobre cierta área, bueno, este material que está acá arriba va a estar ejerciendo una fuerza, que nosotros solemos llamarlo peso, y se está ejerciendo sobre esa área. Así que hay una cierta presión de un fluido, o una columna de fluido, que se ejerce sobre esa cierta área, y eso es lo que vamos a llamar presión hidrostática. ¿Ya? No es más magia que eso. ¿Se entiende? Ahora sí se entendió un poco mejor la definición, ¿o no? ¡Uy, qué buena pregunta, Thais! Me voy a hacer hablar. Ya. Pero se entiende. De ahí voy con tu pregunta, Thais. Ya, realmente es buena. ¿La presión explica el fenómeno de la bombilla? Por allá vamos, por allá vamos. Oye, sí, de verdad que hay muchas cosas que hablar. No sé, me imagino que más de alguno de ustedes quiere ir como directo al grano, pero aquí son cosas realmente muy entretenidas. Hay 300 años de estudio en donde Galileo incluso está metido en este problema. Pero hoy día no les voy a hablar de él. Que se alargue la clase 4 horas. Sí, José, bueno, respondiendo un poco a la pregunta voy a decir sí, pero no te voy a decir por qué todavía. Pedro, profe, usted dijo que la presión que ejerce un fluido. No, sí, es la presión que ejerce un fluido. Estático, ojo, ¿ya? Debe ser estático. O sea, si tú pones agua en un vaso, bueno, y excluyendo el vaso, la masa del vaso, bueno, ese fluido va a hacer una presión sobre el área de abajo, ¿ya? Esa presión va a ser llamada presión hidrostática. ¿Sí? Tiene que estar en reposo, no se olviden, ¿ya? Porque las cosas se comportan extrañas cuando se están moviendo. Perfecto. Ya, y aludiendo un poquito al problema de Thais, hablando de los conceptos de fluidos, ya, realmente es complejo esto, compleja la definición. ¿Por qué? Bueno, palabras sencillas. Los fluidos son materiales en general que tienen la capacidad de fluir. Y uno dice, ah, ya, no, ni una magia. Pero si tú tienes, por ejemplo, harina y la haces correr, por así decirlo, la dejáis caer, ahí hay un montón de material que está fluyendo, ¿cachai? No tiene el connotado correcto en términos de lo que estamos esperando, porque estamos esperando un gas o un líquido, pero sí es posible considerar ese movimiento como un fluido, ¿ya? Es algo importante esto, porque los fluidos son un concepto mucho más amplio, ¿vale? Y el concepto de fluido puede de repente considerar incluso sólidos. Como dato interesante, por ejemplo, si es que quieren tomarlo en cuenta, las galaxias en general están compuestas de cientos de miles de millones de estrellas en general. Y cuando uno las mira con el telescopio, no puede mirar estrellas aisladas. No se puede. Es así de sencillo, no se puede. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como conocemos los gases acá en la Tierra, consideramos que las galaxias están hechas, en vez de estrellas, están hechas de gases de estrellas. Y así se trabaja y funciona súper bien. De hecho, es re interesante lo que sale después de eso. Sí, viscosidad y esas cosas. Miren, hoy día no las vamos a hablar, insisto, porque si no tendríamos que tener una clase de 3 días, pero sí, eso se incluye dentro del análisis de fluidos. ¿Vale? Ya, bueno, como dato de final, para poder terminar con esta diapo, chiquillos, chiquillas, tenemos nuestra tabla de densidades en general. Y bueno, como ustedes pueden notar, esas densidades están en gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces, si comparan algunas de estas cosas, el agua tiene aproximadamente una densidad de 1. ¿Ya? En general, bueno, si lo decimos así para las tablas, 0,998, para los amigos 1. ¿Ya? Pero para que lo tengan en consideración. Como nosotros somos amigos, vamos a ponerlo así, ya, ok, 1. ¿Ya? Para recordarnos bien del tema del número. Así que eso. Bueno, esta es una tablita que posiblemente vamos a ocupar después, pero no es tan relevante ahora. Voy a avanzar, ¿vale? Ya, ok, voy con el análisis que propone, bueno, el profe Jorge en este aspecto, que es un poquito más complejo, pero nunca tanto, ¿eh? Miren, voy a avanzar esto aquí, y creo que hasta ahí estoy. No, hasta aquí no estoy. Sí, ahí estoy. Ya, voy a dejar todo esto acá. Conceptos importantes que ya más o menos hemos visto. Solamente los voy a nombrar, después les voy a decir qué quieren decir cada uno de esos símbolos. Masa, peso, volumen. Vamos aquí a asociar el peso. De nuevo sale el peso acá porque hay una operación matemática definida por acá. Presión, que ya lo habíamos hablado, fuerza partido en área. Y la fuerza entendida en este caso para los fluidos la podríamos asociar con el peso, como ya les había mencionado hace un ratito. ¿Ya?
Presión, peso partido por área, nada nuevo, pero ¿dónde está el verdadero problema? Los fluidos en general no tienen forma definida. Así que uno no puede llegar y decir, ya, pues calculémoslo con la masa tanto y multipliquémoslo por G y listo, pues nos da el peso y ahí tenemos la fuerza. En general, ese tratamiento no, miren, si bien es válido, suele no hacerse. Porque como el fluido en general no tiene una forma definida, la mecánica que hay detrás de ellos es más complicada. Así que uno no lo puede entender como un cuerpo fijo, algo concreto. ¿Cómo los trabaja uno en general? Bueno, nos sacamos, por así decirlo, el conejo del sombrero, ocupamos la densidad, y la densidad nosotros sabemos que es masa partido en volumen. Por ende, voy a tirar ese para allá multiplicando, nos va a quedar la densidad por el volumen es igual a la masa. Y esa masa la vamos a trabajar acá. ¿Por qué? Porque el concepto de densidad es un poco más general que hablar del tema de las masas solamente como un objeto concreto. Los fluidos se describen en general en términos de su densidad, no necesariamente de su masa, ¿ya? Y si reemplazamos esa expresión ahí, nosotros podríamos entender que el peso de un fluido, así como de un cuerpo también, pero el tratamiento, insisto, para los fluidos va por esta línea, es la densidad por el volumen por G. Y eso es lo que salía por acá. ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? Oh, tenemos una duda. ¿Se podría considerar la forma en la que el fluido está contenido? Sí, correcto, Pedro, sí. De hecho, la forma del fluido está descrita por el contenedor que lo tiene. Ya, ¿se entiende entonces? No hay de qué. ¿Se entiende hasta aquí el concepto de peso visto desde el punto de vista de los fluidos, chiquillos, chiquillas, o no? Ya tenemos varios, ¿sí? Perfecto, tenemos varios. Harto feedback, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy mirando aquí. Sí, ningún problema. Insisto en este análisis. Podríamos calcular el peso como esto, y esto no es nada nuevo, pero para fines de análisis de fluidos, en general, la descripción correcta de la mecánica de los fluidos está descrita en función de la densidad. No de la masa, porque la masa es un elemento demasiado concreto y como que da la sensación de que estas cuestiones son como sólidas, ¿ya? No es así. Entonces, ocupamos la densidad para hacer este truco, despejamos la masa va a quedar ρ por el volumen, y reemplazamos eso en la ecuación de peso y tenemos una expresión alternativa para el peso que en general se aplica mucho más a fluidos, que es lo que habíamos descrito acá. El peso de un fluido es la masa por la gravedad, o lo que es lo mismo, densidad por el volumen por G. ¿Ya? Elementos importantes también. El volumen de un cuerpo en estas, voy a ponerlo así, en estas reglas, ¿ya? Como imaginamos una columna de fluido, no hay de qué, Nicolás. Como imaginamos una columna de fluido, es fácil calcular su volumen, por así decirlo, ¿ya? Y uno dice, ya, pues ¿cuánto es el volumen de este fluido que es medio cilíndrico, por así decirlo? Ya, bueno, fácil, pues el área de la base por su altura, porque en realidad uno calcula los volúmenes como si fuesen prismas, por ejemplo, en este caso, y en este caso un cilindro, ¿ya? El área de la base por la altura que sea que tenga, entonces ahí tenemos las tres dimensiones involucradas, entonces ese es el volumen, en este caso, de este fluido, ¿ya? De un fluido como columna, ¿ya? Si asociamos cada uno de esos términos, ustedes van a poder notar lo siguiente, que de alguna forma el peso, como ya estaba bien descrito, es la densidad por el volumen por G, voy a ponerlo así, el peso es ρ por el volumen por G, pero ya habíamos dicho que el volumen era el área de la base multiplicada por la altura que tenga este cilindro de fluidos, ¿ya? Que es algo así. Si uno llega y reemplaza eso, nos va a quedar una expresión del peso así. Rho por A por H por G. Hasta aquí. Y volviendo a nuestra ecuación de presión, la presión, que en este caso vamos a llamar presión hidrostática porque estamos ocupando un fluido, así que le voy a poner un sub H aquí,
presión hidrostática, debería ser la fuerza que se está aplicando en una cierta área, o sea, la fuerza del fluido aplicada sobre el área de la base. Pero ya sabemos la fuerza es el peso. Y si reemplazamos esa ecuación, que de alguna manera la habíamos trabajado hasta acá, eso sería ρ por el área, por la altura, por G, todo esto dividido por el área de la base. Y como ustedes pueden ver, eso fue un reemplazo muy inteligente, porque el área de la base es la misma área sobre la cual se está aplicando la fuerza, así que estas se van. Y como resultado final, la presión hidrostática debería ser entonces ρ, la voy a anotar como me acuerdo yo en general, ¿eh? Les voy a dar vuelta un poco los términos. ρ por G, no confundir el ρ con el G, por favor, el ρ tiene una cola de chancho ahí, por favor, por H. ρ por G por H. Y esto, como el análisis que hemos hecho tiene toda la lógica del mundo, esto es una presión, por ende, está medida en pascales, siempre y cuando estas de acá estén en unidades del sistema internacional. ¿Ya? No olvidar. Esa en kilogramos partido en metro cúbico, ese en metros partido por segundo al cuadrado, y eso en metros. En la ecuación de presión son solo las fuerzas perpendiculares al área, ¿no? Sí, muy buen punto, Matías. Efectivamente, son solamente las fuerzas perpendiculares. ¿Ya? La mención que hace ahí Matías es esta, que si vamos a aplicar alguna fuerza de algún tipo sobre una cierta área, esa fuerza debe ser perpendicular a esa superficie. ¿Ya? Porque si tenemos una fuerza rasante, claramente no podríamos considerar eso como una fuerza de presión o una generación de presiones. Ya, muy buen comentario. Ya, chiquillos, chiquillas, ¿cómo vamos hasta aquí? Por favor, en Zoom. Como les digo, tenía un descalabro aquí con el tema de la diapo, así que no puedo preguntarles ahí en la pera inmediatamente. Pero vamos bien, ¿o no? ¿Todo ok? Amanda, ¿todo ok? Pedro tiene una consulta. Redacta nomás, Pedro, mientras tanto los demás responden. Paraguas me dice que sí, Vani también, Sergio también. Perfecto. Nice, Fabián. Impecable. Estamos bien. ¿Cuáles serían las unidades de medida en el sistema internacional de la densidad? Kilogramo partido en metro cúbico. Bueno, no hay de qué. No se olviden, por favor, y traten de imaginarlo. Esto es súper importante para el tema de los ejercicios. Si la densidad del agua son 1000 kilos por cada metro cúbico, o sea, en un cubito de 1 por 1 por 1, hay 1 tonelada. ¿Ya? Para que lo tengan de ahí en consideración, porque cuando uno llena una piscina, llega y se baña, pero hay sus buenos kilitos ahí dando vueltas. ¿Ya? Tengan en consideración eso, porque realmente es importante. La densidad del agua es grande en general. Es grande, así que, bueno, piénsenlo ahí. El basalto en general, que es una piedra bien dura, que ocupaban los egipcios hace harto tiempo, tiene el orden de 3000 kilos por metro cúbico, algo así. Es una de las cosas más densas que pueden encontrar. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Cómo lo hacen los submarinos? Para allá vamos, José. No hay problema. Estaba pauteado en todo caso. ¿Eh? José hizo la pregunta correcta porque precisamente para allá vamos. ¿Ya? Vamos a hablar de presiones. Ya tenemos más o menos el tema de la presión hidrostática. Nos quedan del orden de 12 minutos para poder seguir en esto. Así que vamos a hablar del concepto de empuje. ¿Ya? Bueno, aquí parten un poco más las diapos en la línea en que yo suelo construirlas, pero como les digo, aquí estamos haciendo un Frankenstein dentro de toda la contingencia que ha salido en estos días. Bueno, el empuje, en estricto rigor, es una fuerza. ¿Ya? Así que no hay mucho que decir en ese aspecto. Tiene naturaleza de una fuerza, por ende se mide en newtons. Oh, sí, no hay problema. Me retrocedo de inmediato. Ahí está. ¿Pantallazo? Perfecto. Sí, bueno, José es ayudante encubierto. A lo mejor para el próximo año. Ya, ok. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, el empuje es una fuerza, por ende se mide en newtons. ¿Ya? Pero en este caso es una fuerza bien interesante, bien exótica. ¿Por qué? Porque aparece a causa de diferencias de presión
dentro de los fluidos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se percatan, voy a ponerlo así, esto, como les digo, van a haber algunos baches aquí porque hay conceptos que están aquí escondidos que no hemos conversado mucho y puede ser que no podamos conversar. Pero fíjense que acá hay una columna que va a ser horrible porque en verdad esto se me laguea, pero lo voy a hacer así. Hay una columna de agua sobre este artefacto que es esférico y también hay una columna de agua. A ver si llegué. Un poco más abajo. Hasta aquí. También hay una columna de agua ahí. Y uno dice, bueno, pueden responderme por favor en el chat, así para participar un poquito conmigo. ¿Cuál de esas dos columnas, la cortita o la que es grande, va a generar una mayor presión? Pensemos que está apoyada sobre una superficie nomás, ¿ya? Como que son dos vasos y uno es cortito y el otro es grande. ¿Cuál genera mayor presión, creen ustedes, chiquillos, chiquillas? Sobre la base. ¿Mayor presión? La más chiquitita, perfecto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los demás? La chiquitita. ¿Esa es mayor presión, creen ustedes? ¿Sí? Apoyo, ya. Voy a proponer entonces lo siguiente. Tengo dos vasos aquí que están puestos sobre una superficie. Y ambos tienen agua. Si ambos tienen agua y está hasta el tope, ¿cuál tiene más agua? ¿El A o el B? Perfecto. Muy bien. El A. Y pensando en que tienen exactamente la misma área en la parte de abajo. Fíjense que la presión hidrostática era ρ por G por H. O sea, es curioso, pero el que tiene mayor altura debería generar mayor presión. Pero fíjense en la lógica de acá. El que tiene mayor altura, o sea, el que tiene más masa o el que tiene más agua, como las áreas son iguales, debería ser el que genera mayor presión. O sea, perdón. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Denme feedback ahí en Zoom, por favor, please. Estoy mirando sus caras aquí, los que me están mostrando su cámara. Y por altura sí, perfecto. Ya, y aquí es donde viene la trampa, porque yo sé que esta es la parte donde uno suele no pensarlo muy bien. Cuando la columna de agua es más grande, necesariamente hay mayor presión en este lugar, en la base. Voy a ponerlo así con flechas grandes. Hay una gran presión. En cambio, si esta es una columna pequeñita, bueno, por ser más pequeña, hay menor presión. Hasta aquí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Mayor columna de agua, mayor presión, menor columna de agua, menor presión. Perfecto. Y aquí es donde viene la trampa. Esto no es fácil de ver. Esto lo descubrió Pascal, Blaise Pascal, precisamente por esto. Pascal inventó un principio que se llama el principio de Pascal y dijo que los fluidos tienen la propiedad de que, como sea que le cambies la presión, ese cambio en la presión se transfiere a todos los puntos del fluido, sin excepción. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás a una cierta profundidad, en esa profundidad tú siempre vas a tener la misma presión. Y si te encuentras en otra profundidad, bueno, la profundidad que sea que tengas acá se va a repetir en el mismo lado. Si tú la cambias, bueno, va a cambiar para todos lados en la misma proporción, por así decirlo, o siguiendo el mismo cambio. Pero de alguna manera eso se transmite en todas las partes del fluido. Y por eso salen acá varias flechas, porque el fluido tiene la capacidad de presionar por donde sea el objeto que sea que esté inmerso. ¿Ya? Se transmite en todos los puntos por igual esa presión. Y lo interesante de acá, en todo este análisis, es que acá, por tener una columna más chiquitita de agua o de fluido, la presión en ese sector es menor que en la parte más profunda. Y eso produce un desequilibrio de presiones. Al producirse ese desequilibrio, las presiones de abajo en general son más grandes que las de arriba y eso hace que el cuerpo tienda a subir. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Sí?
¿Se entiende? Fíjense que esto no se podría analizar así si es que Pascal no lo hubiese mencionado, ¿ya? Porque obviamente es complicado. O sea, uno no llega y asume como que las presiones para todos lados se transmiten, ¿cachai? Entonces, repitiendo eso un poquito, en base a lo que me pide Amanda, insisto, al tener una columna de fluido menor en un lado que en otro, esta presión en la parte más profunda es mayor que en la parte menos profunda. Eso produce desequilibrios de presión y en general la presión es más intensa en la parte de abajo en los fluidos que en la parte alta de los fluidos. ¿Ya? Así que si ustedes ponen una pelota en el agua, la parte de abajo va a sentir más presión que la parte de arriba y eso hace que suba. ¿Ya? Y ahí se explica la bombilla. Aún no, José. Todavía no. Pero mira, aquí te doy una pista, en realidad. Porque si el principio de Pascal es verdad, bueno, se los voy a mostrar así nomás sencillo, ¿eh? El agua siempre encuentra su nivel. Así que el agua en este conducto, por así decirlo, en esta U, que está aquí, siempre va a tener la misma altura. Porque la presión que hay acá arriba es igual a la presión que hay acá, por la atmósfera, que de alguna, en algún caso en todo este juego está empujando. Después les voy a decir el por qué. La cuestión es que la presión atmosférica está empujando desde arriba y en ambos lados, como está abierto este conducto, es igual. Así que el agua va a encontrar su nivel. Pero si yo por alguna razón cambiara estas reglas del juego y empujo, por ejemplo, yo aquí, y esto sería una presión externa, esto va a bajar. ¿Y qué quiere decir eso? Si esto llega a quedar equilibrado, esta de acá va a subir. Y al subir va a tener una mayor columna, que está al lado de acá, y obviamente eso explica que hay una mayor presión que en el lado de acá. Cuando se observan desequilibrios, es porque la presión en un lado tiene que ser distinta en el otro. ¿Ya? Y eso yo lo introduje obviamente empujando en la parte del lado. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la bombilla? Bueno, si es que tú tienes una bombilla para poder tomar un jugo, la única forma de generar un desequilibrio para que el agua o el fluido suba es que tú tienes que generar una presión acá. Tienes que empujar la parte de afuera del vaso, por así decirlo, o la parte de afuera del fluido. O hacer chica la presión por la cual estás tomando tu bebida. ¿Cachai? Esos desequilibrios obviamente siguen el principio de Pascal. Si tú le cambias la presión a un lado, eso se va a manifestar en cualquier parte del fluido. Y obviamente aquí tú lo vas a manifestar como un aumento en la altura. ¿Cachai? Esto trajo un montón de problemas, obviamente, porque en estricto rigor, ¿qué es lo que están haciendo ustedes cuando conectan la boca en la bombilla? Cuando ustedes conectan la boca en la bombilla, sus pulmones generan una especie de vacío. Y uno dice, ya, ok, entiendo. Generar un vacío es disminuir la presión. Si disminuye la presión, la atmósfera es más grande en términos de presión que el vacío que yo estoy generando. Voy a ponerle aquí la presión atmosférica. Y yo con la boca, bueno, esto es lo peor que estoy haciendo aquí, ahí hay una cabeza humana por si acaso. Bueno, y está conectada a su boca aquí con la bombilla. Esta persona con sus pulmones está generando un vacío, o un pequeño vacío en su cuerpo. Ese vacío, en realidad, lo que está diciendo es que tú estás bajando la presión. ¿Y por qué sube esto por la bombilla? Bueno, porque la presión de afuera, la atmósfera está empujando. Y ese desequilibrio se manifiesta. Entonces, en realidad, no tomas bebida porque tú estás generando el vacío. Tú estás tomando bebida porque hay una presión atmosférica. De hecho, una persona que está en el espacio no puede tomar bebida porque no hay atmósfera. Por lo menos no con bombilla. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? O sea, si no tuviésemos la atmósfera, esta cuestión no pasaría. Más o menos, más o menos. A ver. Puedo imaginar un mejor ejemplo, pero creo que me puedo ir por las ramas aquí en ese aspecto. Nos queda un minuto. Lo importante es lo siguiente, para no divagar. El empuje es una fuerza. El origen del empuje es por culpa de que existen diferencias de presión entre la parte alta y en la parte baja de un fluido. Y eso ocurre por culpa de la presión hidrostática.
que es más intensa en las partes profundas que en las partes menos profundas. Ahí sí. Y ese es como el resumen completo de lo que es el empuje, por lo menos superficialmente hablando. ¿Eso sí? Perfecto. Ya. Con eso nos vamos a quedar, ¿ya? Con el tema de la bombilla y esas cosas todavía en rodaje. Pero no se preocupen porque vamos a ir entendiendo de a poquito. Ya, nos quedan 50 segundos. ¿Hay alguna duda al respecto de estos conceptos, por lo menos para partir? Bueno, vamos a hablar de la bombilla después en el caso de que nos dé el tiempo, pero realmente hay harto que hablar de ella. A Galileo le rompió el cerebro. De hecho, falló. Fue uno de los grandes comillas, decepciones de los estudios de Galileo, de la fuerza del vacío que él había inventado hace un tiempo atrás. Lo último, fue un resumen. El empuje. El empuje es una fuerza, ¿ya?, que va a, por así decirlo, levantar los cuerpos que se encuentran inmersos en un fluido. ¿Ya? Es la razón por la que flotamos, en palabras sencillas. Como es una fuerza, se mide en newtons. ¿De dónde proviene esta fuerza? De la diferencia de presiones que existen entre los puntos profundos y los puntos menos profundos que tiene un fluido sobre un cuerpo que está inmerso. O sea, en la parte más profunda hay más presión, en la parte menos profunda hay menos presión. Esa diferencia produce un empuje o una presión hacia arriba, haciendo que los cuerpos intenten flotar. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, y como podrán imaginarlo, para poder irnos al descanso, 10 minutitos, nosotros vivimos en un entorno con aire. Estamos inmersos en el aire. Entonces, en estricto rigor, nosotros tenemos un empuje. El aire nos quiere hacer flotar. El problema está en que somos más pesaditos, pues, pero en realidad, si nosotros hacemos el m por g, nuestro peso, vamos a tener un pequeño, voy a ponerlo así, un pequeño peso menos, por culpa de que el aire está tratando de levantarnos. Lo que nos mide la balanza, sí, está ok, pero no considera el hecho de que al estar viviendo en aire, en fluido, nosotros nos estamos tratando de levantar un poquito. Una consulta, pero siempre el empuje hace subir, porque cuando los que se sumergen en el mar no pueden volver a subir por su cuenta cuando están muy profundos. Ya, eso es una buena pregunta. No todos los cuerpos tienden, o sea, voy a ponerlo así, flotan. Y la razón de eso es porque el empuje a veces no le gana al peso. Cuando el peso es más grande que el empuje, el cuerpo se hunde. Si el empuje y el peso son iguales, ese cuerpo se mantiene como inmerso. Y si el empuje es más grande que el peso, ese cuerpo flota. ¿Ahí sí? ¿Había que ahí? ¿Se entiende bien? Perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, nos vamos al descanso, son las 14:55, volvemos a las 15:05. ¿Vale? Voy a ponerle pausa a nuestra grabación, vamos a descansar un ratito. ¿Profe, pero volvemos a seminario? No, pues seguimos en clases, pues. No, si vamos a tomar un descansito, pues. No hay problema. Sí, sí, en verdad, es para no estresarse demasiado, porque en realidad son hartos conceptos, uno habla más, muchas cosas, pero la idea también es descansar un poquito la cabeza. Vayan a almorzar. ¿Ya? Ok, chiquillas, chiquillas, nos vemos de ahí. Vamos a poner un poco de música. Adiós. Gracias. Ok, ya, chiquillas, chiquillas, estamos con esto. Miren, algo que es realmente importante respecto del tema del empuje, ¿ya? El tema del empuje da cabida a lo que después vamos a llamar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, bueno, como todo principio, aplica solamente en ciertas condiciones específicas. No son leyes, porque obviamente una ley aplica en todo contexto, sin importar si está ahí en otro planeta o en otra situación física cualquiera. ¿Ya? Los principios se van a aplicar en general en una situación específica. ¿En cuál situación específica? Por lo menos en nuestro caso, en donde exista, por ejemplo, un campo gravitacional, porque acuérdense que el peso dependía de G, por así decirlo, y obviamente esto va a determinar las ecuaciones.
Y obviamente el concepto de fluido que sea de lo más normal del mundo, ¿ya? O sea, hay que de alguna manera considerar esos requisitos como para poder echar a andar toda esta maquinaria algebraica. ¿Qué descubrió este señor? ¿Por qué se le llama el principio de Arquímedes? Esto es muy sencillo. De hecho, aquí viene una historia que no la voy a extender mucho porque realmente no viene al caso, pero es famosísima. Este tipo tenía el problema del calcular los volúmenes, porque a él le pidieron estimar si es que era posible saber, por ejemplo, si una corona que se le había regalado a un rey, que si mal no recuerdo era Herón III, era de oro o no, porque en esa época tú no tenías ahí no sé, un espectrómetro de masas como para poder cachar si es que la cuestión era de oro o no, pues. Te podían vender algún metal amarilloso, ya pues no, ahí está rey, es de oro. Bueno, la cuestión es que el rey quería saber si le cortaba la cabeza o no a la persona que le había regalado la corona, y le pidió probablemente al ser humano más inteligente de esa época, por lo menos en la Grecia antigua. Y este tipo tenía la misión de saber si es que eso era oro o no. El verdadero problema era saber cuál era el volumen de esa corona. Y si llegaba a saber el volumen, sabía la densidad, y al saber la densidad tú puedes comparar con la densidad del oro y saber si es de oro. Pero no existía ningún mecanismo antiguo como para poder medir volúmenes de cosas irregulares. Él entendía muy bien la historia del cómo calcular, por así decirlo, un volumen cuando la figura es regular, pero no cuando es rara. ¿Ya? Entonces, bueno, cuento corto para poder terminar un poco las impresiones que les puedo dar de esto. El tipo un día X, mientras está rayando un poco la papa con toda esta cuestión del cómo calcular el volumen de esa corona, llenó la tina donde él se bañaba hasta el tope, que creo que fue un accidente en verdad esto. Ahí vamos a hablar de eso. Bueno, este tipo llenó la tina hasta el tope, y cuando se fue a posar en la tina se rebalsó el agua. Y en ese momento este tipo tuvo una iluminación. ¿La iluminación en qué consistió? Porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando están rayando la papa con un tema que puede ser intenso en sus cabezas, casi siempre aparece en estos momentos en donde uno como que se relaja, antes de dormir, se aparecen como los chispazos, así. Eso en general en Alemania le llaman Ansatz muchas veces, que es como el, el apareció, ¿cachai? La manzana, nuestras manzanitas que aparecieron ahí. Bueno, el tipo cuando encontró la forma de hacerlo, se le ocurrió la idea de que obviamente cuando tú metes un cuerpo en un fluido, lo de volumen que se desplaza es el volumen del fluido. ¿Sí? Pero... ah, ok, ya, no hay problema. Sí. Bueno, en fin, les cuento un poco aquí. La cuestión es que este tipo tenía tanta alegría del haber descifrado el problema, que salió Pilucho a la calle y nombrando la palabra eureka. Eureka en griego antiguo quiere decir lo encontré. Y se lo contó a todo el mundo. Si de verdad la historia pasó de generación en generación precisamente porque este tipo salió a la calle. Entonces dijo, eureka, eureka, eureka. Y hoy día, hasta el día de hoy, cuando encontramos algo, bueno, hoy día no se hace muy seguido, pero en el mundo científico casi es tradición, el nombrar la palabra eureka cuando tú encontraste algo. ¿Sí? Bueno, resolvió el problema del volumen, que es relativamente sencillo, hoy día todos lo ocupamos, metemos una cuestión al agua y vemos cuánto cambia el volumen para poder estimar qué volumen tiene un cuerpo irregular. Pero después de eso, el tipo siguió indagando, y no solo eso, sino que agarró ese fluido que se desplazaba y al momento de pesarlo, que antiguamente no se habían inventado las fuerzas, no se habían inventado hasta Newton, pero lo puso en una balanza. Lo entretenido es que este tipo sacó esa masa o ese peso, por así decirlo, o peso implícito que tenían en tiempo antiguo, y se dio cuenta de que lo que sea que hubiese pesado ese fluido que desplazó era la cantidad de peso que perdía el cuerpo cuando tú lo medías con una balanza. Palabras mucho más sencillas. Si tú tienes un cuerpo que está inmerso, voy a ponerlo aquí que está debajo del agua, yo ya les dije que esto sufre un empuje. Hay una fuerza, como por así decirlo, hacia arriba. Pero además de eso, tiene un peso. Entonces, en general, cuando tú quieras medir el peso que tiene no sé, esta masita que está acá, y eso es lo que sale aquí en esta animación como con un relojito,
tú vas a tener el peso del cuerpo menos ese empuje, o lo que le quitaste como de empuje. Arquímedes, ¿qué fue lo que descubrió? Que si tú agarras ese fluido que se desplazó y lo pesas, lo que sea que le falte de peso al cuerpo, entonces eso de alguna manera va a ser el empuje. ¿Ya? Es decir, si el agua que, supongamos que se salió derramada agua como sale acá, y esa agua pesaba 2 newtons, por así decirlo. Y yo, que voy a ponerla así, no sé, peso 500 newtons, no sé, algo por el estilo quizás, ya, 500 newtons menos 2, voy a pesar en el agua 498. O sea, el empuje que yo estoy sintiendo es de 2 newtons. Ups. No. Oh, ya, eso no lo pesque. Mi empuje sería de 2 newtons. ¿Y cómo yo sé que es de 2 newtons? Bueno, porque cuando me metí al agua, desplacé una cantidad de agua igual a un peso de 2 newtons. O sea, lo que sea que pese el agua que tú tienes fuera, o lo que salió volando, ese va a ser el valor del empuje. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? No sé si lo expliqué demasiado enredado, pero ¿se entiende, no? La presión y el empuje pueden ser consideradas fuerzas de acción y reacción. No, Abigail. En este caso es mucho más complejo. Porque acuérdate que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos sólidos en principio, o partículas. Y aquí tenemos como un conglomerado de partículas. ¿Cachai? Aquí las fuerzas de acción y reacción son complejas. Ya, repito. El empuje entonces va a ser medido como el peso del fluido que tú desplazaste cuando estuviste inmerso en un fluido cualquiera. ¿Ya? O sea, el peso del fluido desplazado es el valor del empuje. Esta cuestión se descubrió, imagínense, hace cuánto, 2000, este tipo es como del 500, 2500 años atrás más o menos. Y este gallo revolucionó todo, porque cuando entendió eso, fíjense, él descifró en su cabeza que la forma de hacer flotar las cosas es que tú desplaces más agua, porque mientras más agua desplazas, más empuje vas a tener, más fuerza hacia arriba vas a tener. ¿Cachai? Entonces, en palabras como un poco más cotidianas, sí, pues tú puedes tener, por ejemplo, una bola de acero de este tipo y meterla al agua y probablemente se va a hundir. Pero si esa bola de acero la estiras a tal punto de que, por ejemplo, la vuelves muy grande, es la misma masa, pero tiene un volumen gigantesco. Y además de eso, desplazó mucha más agua que la que desplazó ese pedacito de acero, por así decirlo, cuando estaba compactado. Mientras más agua desplazaste, mayor empuje tienes. Por ende, puedes flotar. Esto revolucionó, obviamente, la náutica y los barcos que se inventaron desde Arquímedes en adelante. Bueno, no por nada le dieron a los griegos la mejor armada naval. El tipo era conocido precisamente por esto. ¿Ya? Entonces, resumen concreto, el empuje es igual al peso del fluido que sea desplazado. ¿Ya? Y esto puede ser desplazar agua, pueden desplazar mercurio, pueden desplazar aceite, quién sabe qué cosa, ¿ya? Pero lo que importa es que lo que sea que desplacen, ese va a ser el empuje. A mayor empuje, mayor volumen desplazado, bici. ¿Ya? Y eso explica el por qué los barcos también son huecos, ¿ya? O sea, ahí ya todo empieza como a tomar un poco más de sentido. ¿Me siguen, cierto? Profe, y a mayor masa también mayor empuje, ¿no? No necesariamente, porque fíjate que Ah, tú ya. puedes tener una gran masa, pero ocupando un pequeño espacio, y eso no necesariamente va a generar más empuje, porque no estáis desplazando gran cantidad de agua, ¿cachai? Estamos bien hasta aquí, ¿cierto? Hoy tengo aquí un pequeño problemita. Acá. Se me olvida la hora de esta clase, no puse el timer, perdón.
horario. ¿A qué hora terminamos esta clase? Esto es a las 3. Lo olvidé, perdón. ¿Alguien me lo puede decir? Para tenerlo aquí en consideración y no pasarme. A las 3:30. 3:30. 3:30, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, en fin, entonces, si nosotros analizamos lo que acabo de decir, y voy a ir para allá ahora, voy a ponerlo aquí. Ya, es relativamente sencillo ver que como el empuje es el peso del fluido desplazado, y el peso nosotros sabemos que es masa del fluido por la gravedad, por ecuaciones de Newton sencillas, y sabíamos la conversión de la masa con la densidad, entonces el empuje debería ser la densidad del fluido por la g, que en este caso es la aceleración de gravedad, por el volumen del fluido que se encuentra desplazado. ¿Ya? No hay mucha más magia en ese sentido, porque acuérdense que la forma de calcular la densidad, que puede ser la única parte donde tengan dudas, es la masa del cuerpo, o la masa del fluido en este caso, perdón, la masa del fluido, partido por el volumen de fluido, que es el volumen del fluido desplazado. O sea que la masa de fluido que está involucrada es la densidad del fluido por el volumen desplazado. ¿Ya? Y eso se reemplaza en la ecuación. Y eso nos da una ecuación de empuje que es relativamente ya clara. ¿Ya? La última del empuje es volumen de la parte sumergida del cuerpo. Sí, exacto. Volumen parte sumergida del cuerpo o volumen desplazado. ¿Ya? Entiéndanse igual. Está medio aquí. Por eso como que... Ahí sí. Estamos viendo lo que está. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí, chiquillos, chiquillas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Una expresión para el empuje. Esta expresión para el empuje es llamada el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es la expresión del empuje. ¿Ya? Así que... ¿Está medida en Newton? Sí, porque acuérdate que el empuje es una fuerza. ¿Ya? ¿Todo ok hasta aquí? Ah, ¿qué es una dina? Bueno, una dina es como el análogo del Newton, pero en vez de ocupar kilos, metros y segundos, tú estás ocupando gramos, centímetros y segundos. También es una unidad de medida de fuerza, se ocupaba antiguamente. De ahí nace la palabra dinamómetro. ¿Ya? Bueno, no sé, avanzamos, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Todo ok? Estoy viendo aquí. Yes, perfecto. Bueno, eso con el tío Arquímedes. Aquí hay un pequeño resumen ya de lo que hemos hablado. Como pueden notar, algo importante, miren, fíjense en esto, ¿eh? Oh. Acá, lo voy a escribir aquí. No olviden que el empuje tiene 3 dependencias. Voy a ponerle ρ por G, ρ del fluido, ¿eh? No olvidar, del fluido en el que está inmerso el cuerpo. G por el volumen desplazado o por el volumen del cuerpo sumergido. Voy a ponerle con D para poder pensar que de alguna manera es un desplazamiento de fluido. Fíjense que depende de 3 cosas. Y digo depende comillas porque en realidad la G es constante. Sabemos que este vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Así que a no ser que estemos haciendo flotar un barco en Plutón, bueno, ahí va a cambiar el G, pero para todos los ejercicios, para fines prácticos, G va a ser 9,8. El verdadero problema va a estar en estos 2 elementos, ¿ya? El empuje va a ser mayor mientras mayor densidad tenga el fluido en donde estás inmerso, ¿ya? Así que es muy importante ese comentario. Eso explica por qué, por ejemplo, a una persona le es más fácil flotar en agua salada que en agua dulce,
¿ya? Y explica el por qué, por ejemplo, el océano, voy a poner un caso un poco macabro, pero bueno, el océano también puede volver seres vivos muertos que a lo mejor han caído ahí entre medio. Además de que los cuerpos pueden flotar, bueno, flotan más fácil por culpa de que están en agua salada. Al tener agua salada, la densidad es mayor. Así que es mucho más fácil generar empuje, ¿vale? Y bueno, la otra dependencia que es clara, mientras más volumen tú desplaces, mayor empuje vas a tener. ¿Ya? Esos son mis comentarios respecto de la expresión nomás. ¿Por qué decía que densidad era sub F? Porque es la densidad del fluido, ¿ya? El enfoque, a pesar de que está puesto en el cuerpo, que estamos analizando, por así decirlo, el fluido es el que tiene algo más que decir, ¿ya? Bueno, hay varias fotos ahí de gente leyendo el diario en el Mar Muerto y toda esa cuestión, porque el Mar Muerto es un laguito, por así decirlo, que quedó un poco más abajo del nivel del mar, entonces todas las aguas van como a desembocar ahí y queda medio salado. Entonces la cuestión es que al ser uno de los entornos más salados, por lo menos de agua salada del mundo, entonces es muy fácil flotar, muy, muy fácil. Así que los que no saben nadar, a viajar al Mar Muerto. Ya, ok, chiquillos, chiquillas. Y bueno, en vista de que ya tenemos prácticamente todo en el cuerpo, acuérdense que yo les dejé un montón de diapos como alternativas, ¿ya? Así que si quieren complementar lo que hemos hablado, hay ejercicios, hay de todo, como siempre, ¿ya? Así que si tienen alguna inquietud, ahí ustedes por último creo que podrían intentar resolverla. Sí, no, no se preocupen del tema de la cantidad. Yo, como les digo, lo que está en la clase es lo mínimo y suficiente como para poder enfrentar las pruebas y esas cosas, pero lo otro es para complementar, ¿ya? No se preocupen de eso. ¿Ya? Como les digo, hay gente que genera mucha ansiedad con el tema del estudio, entonces yo por lo menos trato de atenderlo así como desde lo menos a lo que pueda haber de más. Y de hecho lo demás no siempre lo comparto, porque realmente los ejercicios numéricos son más complicados. ¿Ya? Bueno, resumo todo lo que más o menos hemos hablado también en términos como de la flotación, ¿ya? Si el peso del cuerpo es mayor que su empuje, obviamente el cuerpo se hunde. Si el peso es igual al empuje, hay un equilibrio, o sea, el cuerpo se mantiene como sumergido. Estos son como los pescaditos, ¿ya? Los pescaditos que están dando vueltas por el océano, bueno, peces, para los que a lo mejor les quieren llamar con un tecnicismo un poco superior, ya, los peces que están ahí dando vuelta por el océano tienen un empuje igual a su peso, porque se pueden mantener más o menos a la misma profundidad. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo asciende, y en el caso de que el cuerpo esté inmerso, pero no sumergido, inmerso quiere decir que está como a medias, ¿ya? El peso y el empuje son iguales también, ¿ya? Este quizás es el caso más complejo porque tú tienes que evaluar un pedazo de cuerpo que está sumergido y un pedazo de cuerpo que está afuera. Ya para eso vamos a ver el seminario, así que ahí no se preocupen al respecto. ¿Ya? Esta cuestión está súper laggy. Ya, avanzamos entonces. Voy a avanzar acá. Ya, chiquillas, chiquillas. Nuevamente puede que me extienda un poco con esta cuestión, pero confío en que de alguna manera me pueden ayudar con esto, porque seguramente me va a tomar un pelito el seminario. No mucho, pero un pelo. Miren, este es un concepto que no aparece formalmente, pero quiero que lo conozcan, porque sin él no podemos entender la última ecuación. Y quizá incluso uno de los ejercicios que están propuestos para el seminario. El concepto de caudal es muy sencillo, ¿eh? El concepto de caudal se refiere a cuánto volumen de fluido está fluyendo en un cierto tiempo por alguna sección transversal. O sea, si es que existe algún conducto de algún tipo, no sé, aquí tú te pones a contar en esta supuesta área, tú cuentas cuánto volumen de fluido está saliendo aquí en un cierto tiempo. El caudal que va a representarse con la letra Q va a ser B partido en T o delta T. ¿Ya? Obviamente, ¿Profe? diga. ¿Cómo fue lo que dijo recién? ¿Cuánto fluido está fluyendo? Sí, en un cierto tiempo, por un cierto sector. ¿Cachai? Ya. Es como agarrar un jarro y lo llenas de agua y estás midiendo el tiempo. Entonces vas a ver cuánto volumen se llenó del jarro en un tiempo hablado.
¿Ya? Obviamente, y muy sencillo de observar, es que el caudal se debería medir en metros cúbicos partido por segundo. O sea, creo que es relativamente evidente. ¿Ya? Lo que no es tan evidente es que el caudal, por ser un volumen en un cierto tiempo, uno podría asociarlo a lo siguiente. Es una cierta área por una cierta altura o por una cierta distancia, por así decirlo, podríamos nombrarlo X, partida en un tiempo. Y no es tan fácil de ver, pero aquí es donde vamos a hacer un poquito de reflexión. X partido en T, esto es una unidad de distancia. Distancia partido en tiempo es una rapidez. Entonces, el caudal podría ser entendido como un área por una cierta rapidez. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las mangueras, o sea, uno podría estimar el área de la salida de la manguera y poder estimar, por ejemplo, en base al caudal, con qué rapidez sale. ¿Ya? Insisto, quizá esta es la única razón por la que yo les quise mencionar el concepto de caudal. El caudal puede ser entendido como volumen de algo, de fluido en un cierto tiempo, o el área por el cual está saliendo ese fluido versus la rapidez con la que sale. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Good. Muy bien, Pirde que está aquí funcionando. Muy bien. Rapidez, sí, sí. No vamos a hablar de velocidad porque aquí la cosa se complica si es que le metemos vectores. No, rapidez. ¿Ya? Rapidez, rapidez. Sí, rapidez, rapidez. No se complica. ¿Ya? No se complica. Si le ponemos velocidad, ahí la cosa se pone oscura, así que no. ¿Ya? Bueno, yo dejé un pequeño problema, ya que nos estamos llegando al cierre de este tiempo, ¿ya? ¿Por qué era área por rapidez? Acuérdate de lo siguiente. Hicimos caudal es igual a volumen partido en tiempo. Pero si el volumen es un área por una distancia, ¿ya? Que puede ser área por altura, por ejemplo, como lo habíamos visto en el caso de la presión hidrostática, acá aparece el concepto de rapidez. ¿Cachai? Entonces eso es área por rapidez. ¿Ya? Ya, y chiquillos, chiquillas, miren, esto lo voy a dejar planteado porque claramente ya no me queda mucho tiempo y nos tenemos que ir a descansar un ratito de nuevo previo al seminario, pero como les digo, voy a tomar un pequeño momento del seminario, pero lo dejo planteado porque es un problema bonito antes de que ya veamos la última ecuación de nuestro curso, o por lo menos de esta sesión, que habla de la ecuación de Bernoulli, que probablemente es la más complicada y la más difícil de trabajar, pero lo vamos a ver dentro del mismo seminario. ¿Ya? Bueno, una bonita pregunta. Son las 15:30. Vamos a mantenernos en este enlace, ¿ya? Porque si no, va a quedar la clase cortada. A no ser que ustedes me digan, profe, sigamos y ahí después nos tomamos después el tiempo. No sé qué piensan ustedes. Seguimos, terminamos el concepto y después nos metemos al tema. Mejor. Sí, para que no quede todo Termínalo tan y después cortado. descansamos mejor. ¿Cierto? Mejor. Porque si no, Sí. se me va a Profe, descuadrar apoyo todo. eso. Sí, porque si no después se nos va a descuadrar todo. Ya, bueno, esto es una bonita pregunta. No voy a entrar demasiado en ella porque obviamente estamos cortos de tiempo, pero es una buena pregunta y que en parte resolvió Leonardo da Vinci hace varios años atrás, porque él le llamó la atención. ¿Y por qué demonios entonces el tronco es más grueso que las ramas? Porque aquí hay una propiedad física. De hecho, él se dio cuenta de que si tú le haces cortes a distintas alturas o a distintas distancias del tronco a las ramas y les calculas el área y las sumas, Leonardo da Vinci cachó que la suma de esas áreas, de todas las ramitas que están a una cierta distancia, suman aproximadamente el área del tronco. Y uno dice, my God, ¿cómo se le ocurre establecer? Bueno, porque Leonardo da Vinci era pintor, entonces necesitaba también de proporciones. Este tipo cachada de este tema. Bueno, ¿por qué aludo a esto principalmente? Porque él descifró que, curiosamente, y aquí podemos dar una interpretación, que la cantidad de agua que, por ejemplo, fluye por un árbol, que nace en el tronco en este aspecto, por lo menos para poder llegar a las ramas, esa cantidad de agua se tiene que repartir en las ramas. Por ende, el área del tronco debe tener algún vínculo con la suma de las áreas de las otras ramas.
Es evidente porque no inventa agua en el árbol. Entonces, eso desembocó, insisto, no es la explicación completa, pero desembocó en esto, que podemos entenderlo como la ecuación de continuidad, que es bastante sencillo. El agua que entra o el fluido que entra por un lado o por un sector es igual al fluido que sale por otro sector, porque no se crea agua entre medio y vamos a asumir que no se pierde agua entre medio. Ya, eso cuando llego vamos a asumir, yo sé que muchos de ustedes dicen, aquí ya está metiendo gol el profe, pero sí, en verdad es así, pero créanme que en el caso ideal, en donde tengamos árboles divinos y todas esas cosas, que no hay pérdidas de agua, no hay pérdidas de nada, esto funciona muy bien, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que está declarado acá? Dice, la cantidad de caudal de entrada, o sea, el volumen de fluido en un cierto tiempo, debe ser igual al volumen de fluido en otro sector y, bueno, en un cierto tiempo también, porque no se pierde agua ni en la entrada ni en la salida. Condición final de todo esto, como ya conocíamos la ecuación de caudal, podemos identificar que hay una relación de áreas y rapideces. Y lo voy a declarar aquí muy sencillo, ¿eh? Porque en realidad esto, insisto, son comentarios para poder adentrarnos en el otro tema. Fíjense, si yo considero que esto es verdad, por ejemplo, si tengo una manguera donde está saliendo agua, no sé, voy a ponerlo así, y típico que uno, por ejemplo, acá hay una cierta área, área 1, y la rapidez del agua aquí, vamos a llamarla B1. En la parte de acá, donde yo pongo el dedo, por ejemplo, para la manguera, fíjense que al disminuir el área, tapar, por ejemplo, en este sector con el dedo, nuestra área queda más chica. Esto gráficamente, hablando en términos de la ecuación, para que vean cómo trabaja, tengo un área grande al principio, una velocidad que no sabemos, y un área pequeña después. Y como esta es una regla de conservación, de alguna manera, porque hay una igualdad de por medio, la velocidad en este lado, si es pequeña, en el otro lado debe ser grande para mantener el equilibrio entre las variables. Y eso explica por qué, por ejemplo, cuando nosotros tapamos con un dedo la manguera, la rapidez del agua es mayor. Disminuyendo el área, aumenta la rapidez. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Son cilindros, como saco las áreas. Y sí, las áreas, en este caso, en general te las van a dar, porque las áreas van a ser como círculos, ¿cachai? Entonces va a ser pi por r cuadrado, a no ser que sea medio extraño, pero es una ecuación normal de área o de superficie. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, como este comentario de paso ya, se entiende el vínculo que existe entre el área, rapidez y la ecuación de continuidad, que en este caso es una ecuación como de equilibrio, por así decirlo. ¿Sí? Ya. Nos guardamos eso como en el bolsillo de las herramientas que tenemos que más o menos tener presentes, ¿ah? Porque es importante. Insisto, esto va a ser importante después para electromagnetismo. ¿Por qué se los digo? Porque la carga no se crea ni se destruye. O sea, si fluyen cargas por un lado, las que entran son las mismas que salen. ¿Ya? Y eso va a ser un fluido. ¿Ya? Así que tienen que acordarse de esta clase de pensamientos. Estas reflexiones van a aparecer después en electromagnetismo. ¿Vale? Ya, avanzo. Bueno, insisto con esto, solamente son comentarios, ¿ah? Pero aquí tenemos exactamente el mismo problema con el tema del agua, cuando ustedes, ¿cómo se llama esto? Disminuyen el área, etcétera. ¿Ya? Y otros ejemplos también bonitos que como para mencionarlo y que a lo mejor pueden ser relativamente prácticos, obviamente cuando tienen un área más chica en la parte de arriba de un cerro, pensando en que es como una especie de conducto, eso explica el por qué cuando suben un cerro los vientos son más rápidos que en la parte de abajo. ¿Ya? Es como tener una manguerita aquí que le están tapando de alguna forma con el dedo, que en este caso el dedo es un cerro. ¿Ya? Entre tantas cosas. De hecho, aquí también la razón del por qué son las boquillas. Esto para el material de laboratorio, por si acaso. El material de laboratorio tiene boquillas precisamente para disminuir un poco el área y que la velocidad del fluido aumente. O sea, que el fluido salga un poco más disparado. ¿Ya? Cosas y cosas que uno puede hablar de este aspecto. Si yo hago solamente mecánica, sí, y electromagnetismo. ¿Ya? Y ahí está la razón del cierre. Ya les había dicho que esto es complejo, pero
Ya, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ya? Acá. Esta probablemente sea una de las ecuaciones más grandes que vayan a conocer. Pero no es tan terrible. Hay cosas que nos van a ayudar a comprenderla bien. ¿Ya? ¿Qué estamos tratando de explicar? Y esto lo voy a hacer sencillo. Fíjense, acá tenemos una situación en donde hay un flujo de algo que parte por aquí y sale por acá. Y vamos a agregar todas las posibles variables que puede tener este problema. ¿Cuáles son las posibles variables? Una altura, al principio y al final. También tenemos una rapidez en un cierto sector y en el otro sector. Podría ser que alguno de nosotros, voy a poner un ejemplo medio absurdo, pero bueno, puede estar. Alguien puso un pistón acá y se le ocurrió presionarlo por fuera. Sí, porque la presión que alguien haga desde afuera también es relevante para poder describir qué es lo que pasa en el otro lado. Y, bueno, teniendo eso más o menos, lo único que nos falta es entender que aquí dentro de este conducto hay un fluido de cierta densidad. ¿Ya? Si uno vincula todas esas cosas, uno puede asumir lo siguiente, que esto no siempre es tan verdad, porque obviamente hay pérdidas y todo, pero, uno puede pensar que la energía que tiene el fluido acá, si es que no hay fuerzas externas ni ninguna cosa extraña dando vuelta, debería ser la misma energía en este sector, ¿ya? Podríamos pensarlo al revés, o sea, a lo mejor el fluido está cayendo, por ejemplo, ¿ya? Si el fluido cae, bueno, va a disminuir su altura, pero va a aumentar su rapidez. Ejemplo, ¿ya? Y al revés, obviamente, sería un viceversa, pero ¿qué es lo que trato de representar acá? Aquí se trata de representar una ecuación que describe el comportamiento de dos puntos en el fluido que se encuentra moviéndose en un conducto. ¿Me doy a entender bien en esta previa como conceptual? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Es la energía mecánica más las presiones por volumen? Sí. O sea, estamos tratando de involucrar todo lo que sea posible para describir este problema, en el punto A y en el punto B. ¿Ya? ¿El peso no influye por ser una fuerza? Sí, pero aquí tenemos algo interesante, porque al ser un peso, el peso se describe a través de la gravedad. Y si es a través de la gravedad, ustedes ya saben que la gravedad es conservativa. Y si es conservativa, entonces no es relevante en este problema, por lo menos en términos de las diferencias que pueden haber entre un punto y otro. ¿Ya? Y si es así, lo podemos calcular mediante energías potenciales. ¿Está? Ya, ok, no voy a hacer todo el análisis porque realmente es muy compleja, pero sí se las quiero presentar para que vean que hay elementos reconocibles dentro de esta expresión. Se las voy a mostrar acá. De hecho, aquí. La voy a poner un poquito más presentable, ¿eh? Voy a cambiar la diapo. Aquí está. ¿Ya? Esta expresión le dicen la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli vincula todo lo que yo ya les había mencionado y fíjense que se puede notar aquí en lo siguiente, una pequeña relación que existe curiosamente con las expresiones de energía. Fíjense, esto es densidad por rapidez al cuadrado partida en 2. No sé si les suena, hay un puro término que está cambiado. ¿Se acuerdan de esto de la clase anterior? Hace como 2 semanas atrás. ¿A qué se parece? Masa en vez de densidad. Muy bien. ¿Ya? Fíjense, esta expresión de acá habla un poquito de la energía cinética del fluido. Porque la energía cinética, si se recuerdan bien, era masa por rapidez al cuadrado partido en 2. Y que es parecido a lo que está acá. Pero en vez de describirlo a través de la masa, como yo ya les había dicho, lo describimos en pos de la densidad. ¿Ya? Esto sería nuestra energía cinética, por así decirlo. Rho por G por H. Bueno, no sé si se percatan, pero habla de lo mismo. ¿Qué tipo de energía podría ser esta? Pensando en la asociación que estamos haciendo. Potencial, muy bien, Isi. Muy bien. O potencial gravitatoria. Fíjense que la energía potencial gravitatoria era la masa por la gravedad, por la altura. Pero aquí lo único que cambia es la densidad. ¿Ya? Así que si se puede notar, y aquí después ustedes me confirman, pero acá ya tenemos dos expresiones claras.
estamos sumando una energía cinética más una energía potencial. ¿Y qué demonios es ese P sub 1? Es una posible presión externa, que en este caso podría ser como una energía externa que se le está inyectando al problema. ¿Ya? Alguien empujando, lo que sea, pero algo que venga desde afuera. Y ahí uno completa, porque lo que naturalmente se da es que tenga energía cinética, energía potencial, más lo que sea que venga desde afuera. ¿Ya? Algo que no venga de la fenomenología física, por así decirlo. ¿Y qué es lo que está diciendo Bernoulli con esta cuestión? Que eso en el punto 1 o en el punto A, como ustedes lo quieran ver, es igual a lo que debería ocurrir en el punto B. ¿Ya? Por esa razón, esta ecuación se escribe así. P sub 1 más ρ por la rapidez 1 al cuadrado partido en 2, más ρ por g por h, eso va a ser una constante durante todo el recorrido. Por eso se escribe así. Oye, aquí me falta una 1. Altura 1. G por H2. ¿Ya? No olvidar que esto es una constante porque, insisto, es una regla de conservación. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? ¿Ya? Realmente esta, a pesar de que es una ecuación muy compleja, es probablemente una de las ecuaciones más útiles que hay. Es realmente muy aplicada, muy aplicada. Esta es la ecuación, y voy a ponerlo así casi en términos poéticos, esta es la ecuación que hizo posible el vuelo, literalmente. Esto es lo que produjo de alguna manera la construcción del avión. Sin esta ecuación estamos fregados, nos mantenemos en el suelo. Es tan poderosa en términos como prácticos que pudo construir las alas de los aviones. ¿Ya? No voy a entrar en detalles. Si es que quieren después, les puedo compartir las clases que puedo hacer, no sé, pues, concursos quizá más pequeños, pero yo cumplo con mostrarles la ecuación. Lo vamos a ver en términos del seminario, de cómo aplicarla, porque es más importante aplicarlo que componer, o sea, que yo les dé a entender el cómo nace, ¿ya? Pero si quieren se los puedo compartir, en el caso de que tenga alguien la inquietud del cómo trabaja esta ecuación desde su origen y cuáles son sus implicancias después, como en el diario vivir, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, voy a pasar esto superficialmente. ¿Eh? Algunas de las aplicaciones interesantes, por ejemplo, están aquí. Cuando ustedes tienen diferencias ¿cómo se llama esto? De área, van a tener una rapidez mayor en el fluido en un caso y en el otro, y eso va a generar diferencias de presión. Y uno dice, ¿para qué sirve esta cuestión? Bueno, para que ustedes lo sepan, esto probablemente se ocupó originalmente para poder medir velocidades de fluidos. ¿Ya? Y el tubo de Venturi, bueno, habla de eso. Pues, si tú puedes calcular la diferencia de altura que genera el fluido que está acá abajo, entonces puedes resolver la ecuación de Bernoulli, y al resolver la ecuación de Bernoulli tú vas a encontrar una relación entre las velocidades de entrada y de salida o de paso del fluido de acá, que realmente es muy difícil de calcular. Muy difícil. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algo. Cosas también interesantes. Miren, los fluidos, esto lo voy a hacer como un comentario, ¿eh? Porque no voy a hacer el cálculo, pero los fluidos que se mueven más rápido, en general desarrollan menores presiones. De hecho, sale acá. Sale aquí. Esa es la consecuencia del problema. Cuando el fluido se mueve más rápido, genera menos presión. Y eso genera efectos como este, por ejemplo. Voy a sacar una hojita de lo que tengo acá. Creo que se lo mostré a alguien en la clase pasada, pero fíjense acá, yo tengo una hojita. E insisto, esto es solamente para que entiendan el cómo trabajar después los ejercicios, para imaginarlo. Acuérdense que eso es mucho más importante que llegar y aplicar la ecuación. Entonces, fíjense en esto. Si yo soplo en la parte de arriba de la hoja, intuitivamente hablando no debería pasar nada, porque obviamente esta hoja está cayendo por su peso. Pero fíjense que cuando yo muevo fluido arriba, se generan presiones menores que en el lugar donde el fluido se mueve más lento. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá está más lento, la presión es mayor abajo que arriba. Si lo que estoy diciendo es verdad y lo que el mono está mostrando es verdad, entonces cuando yo sople aquí la hoja debería subir. O sea, es evidente, ¿ya? O sea, no es necesario soportar la cuestión desde abajo, basta con que tú hagas fluir un fluido,
deja la redundancia, más rápido por la parte de arriba que en la parte de abajo, y esto va a generar una fuerza de sustentación, un soporte. Y eso es lo que hacen los aviones. Hacen pasar fluido más rápido por arriba del ala que por debajo, y eso genera una fuerza de sustentación, que es lo que levanta el ala. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Sí? Y esto está a todo orden de cosas, ¿eh? O sea, insisto, son muchas cuestiones aquí como para poder hablar. Así como, y este es mi último comentario para terminar con esto, porque ya introdujimos la ecuación, ahora llegar y aplicar. Pero fíjense que, por ejemplo, los ríos, que son más rápidos, fluidos más rápidos, generan presiones, por así decirlo, menores. Y al ser presiones menores, la vegetación gana, como pueden notar acá. En cambio, los ríos que son más anchos, que se mueven más lentos, tienen presiones mayores, porque se mueven más lentos, y al tener presiones mayores, la vegetación no gana. Y son más marcados en los bordes. Ya no van a volver a ver los ríos de la misma forma, ¿eh? Totalmente distinto. Así que, en fin, todas esas cosas se pueden explicar con esta ecuación. Algunas cosas que ya les he podido mencionar. La ecuación de Bernoulli, que es esa. Ahí está. Diga, Pedro, cuéntame. Y si el río no tiene agua, bueno, ahí no vale. Diga. En el caso de las aguas rápidas, por ejemplo, sin orillas, es como lo mismo que pasa con lo que explicaba antes del ejemplo de la manguera, cuando no la apretaba. ¿Es lo mismo? Exacto, exacto. El fluido Ya, anda más rápido, así que al generar mayor rapidez es menor presión, y al tener menor presión, obviamente vaya a tener como esas irregularidades típicas de la vegetación que hay en los ríos. gracias. No hay de qué. Ya pues, chiquillos, chiquillas, eso ha sido todo. Y bueno, como les digo, son tantas las aplicaciones que les puedo dar que realmente podríamos hablar de esto toda la vida. ¿Por qué se les pega la cortina cuando se están bañando en la ducha? El fluido anda más rápido dentro de la ducha que en la parte de afuera, así que la cortina se corre para adentro. Tienen tantas cosas que poder hablar aquí que realmente son muchísimas ahí las aplicaciones de la ecuación. ¿Ya? ¿Por qué una gota se vuelve fina cuando cae? La taza del baño, sí, también. O el por qué al caer el agua, por ejemplo, genera diferencias de velocidad, ya lo hemos hablado, etc. ¿Ya? Así que ahí tienen harto como para poder visualizar. Todo se puede ver de una manera muy sencilla con las diapos que de alguna manera les he mostrado. ¿Ya? Así que voy a cortar ahora la grabación. ¿Estamos listos? Terminemos. No. Así. Ya, ahí sí. Dejo de grabar.